Amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa UCB Tierra de Todos. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Giovanni Daboín, Maribel Dan y todo el equipo de producción conformado por estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por el profesor Nelson Jiménez. Hoy nuevamente estamos en el solemne despacho rectoral de la Universidad Central de Venezuela porque nuestra invitada es la rectora, la doctora Cecilia García Arocha Márquez. Maribel. Feliz día, gracias por acompañarnos y gracias, rectora, por recibirnos una vez más aquí en el despacho. Como dijo Giovanni, un espacio solemne, un espacio de la democracia venezolana, así es. Así es. Rectora, gracias por recibirnos y vamos a comenzar la entrevista hablando precisamente sobre los procesos electorales de las universidades nacionales. ¿Qué ha pasado con esos procesos electorales y por qué usted aún se mantiene en este despacho? Sí. Realmente muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero felicitarlos, Maribel, Giovanni, el profesor Jiménez, todo el equipo de la Escuela de Comunicación Social, porque casi van a llegar a 3 años trabajando para llevar a la universidad, a todos los hogares, y por supuesto hay que reconocer a TBR, que ha tenido la disposición y la solidaridad de permitir que nuestra UCB se meta todos los domingos a las 8:30 de la mañana en los hogares venezolanos, que es muy importante para que tengan de viva voz lo que es la universidad, esta ilustre universidad y las universidades hermanas que también conforman parte de nuestras vidas. Sin duda alguna tu pregunta es muy pertinente también dentro del marco de lo ocurrido a nivel nacional. En nuestro caso, las universidades nacionales y la Universidad Central de Venezuela siempre fue muy clara y ha sido muy clara en el respeto de la alternabilidad y la convocatoria de sus procesos electorales. Realmente convoca en la Universidad Central de Venezuela las elecciones la Comisión Electoral. La Comisión Electoral recibe un mandato de suspensión de elecciones decanales, va a ser casi ya 2 años, y suspensión de la convocatoria de las elecciones rectorales, cuyos periodos vencían en junio del año pasado, del año 2012. Pero también interpreta el TCJ que debemos permanecer en nuestros cargos hasta tanto exista quien nos sustituya. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta los momentos actuales, inclusive en el último Consejo Universitario? Seguir exhortando a la comunidad de la Universidad Venezolana, de la Universidad Central de Venezuela, porque no es ella sola la que tiene sus procesos suspendidos. Claro. Oriente hace 3 años las rectorales, Carabobo hace ya un par de años las estudiantiles, pero también están suspendidas sus elecciones rectorales, el Zulia rectorales, ULA rectoral y la Central rectoral. UNEXPO también, UCLA también. De tal manera que esa suspensión de esas elecciones por parte del tribunal, que no permite la alternabilidad, que no permite la convocatoria de las comisiones electorales de cada una de sus universidades, pues por supuesto obliga a su vez en su interpretación y en su mandato taxativo que permanezcan las autoridades en sus puestos de trabajo. De tal manera que aquí estamos, por lo tanto somos legítimos. Porque una cosa es el periodo vencido, otra cosa es que tenemos que permanecer, lo cual haremos, hasta tanto esta universidad y las universidades hermanas entreguen democráticamente a las personas que nos van a suceder en los cargos que nos van a suceder. ¿Y hasta cuándo será esa suspensión, rector? Bueno, ahí donde iba. Fíjate que el Consejo Universitario último exhorta a las comunidades a continuar discutiendo las distintas modificaciones del reglamento. Óigase bien, el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente cómo están constituidas las universidades, por profesores, por estudiantes y por egresados. Ese es el artículo 109. La ley de universidades vigente, tiene sus reglamentos electorales y cuando convoca las elecciones, la convoca con base al artículo 109. Ahora bien, pensamos muchos de nosotros que esa convocatoria se puede ampliar. ¿Por qué no puede tener participación un trabajador, un obrero, los profesionales? Los que conforman día a día la comunidad universitaria. De hecho, eso ha ocurrido históricamente en las universidades. Así es, además que nosotros hemos modificado históricamente nuestros reglamentos, pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que sea la universidad la que convoque sus cambios y sus transformaciones. Por eso le hemos pedido a la ministra de Educación Universitaria
una audiencia que se dará el miércoles 30 a las 3 de la tarde, no solamente para tocar los temas presupuestarios de los cuales hablaremos cuando ustedes quieran, sino también porque queremos intercambiar con ella su opinión con respecto a la suspensión de los procesos electorales en las universidades. Además, rector, disculpe que le interrumpa, pero es importante puntualizar que ustedes recurrentemente han asumido ese llamado a que se normalice la autonomía interna electoral de la universidad. No han aprovechado esta circunstancia para permanecer ustedes en los cargos, sino que recurrentemente ustedes están haciendo oposición y haciendo ese llamado para que vuelva la normalidad democrática a la universidad. Claro, es más, nosotros tuvimos una entrevista unos meses atrás del año pasado con la propia presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Estuvimos presentes la presidenta de Averú, Rita Áñez, y la rectora de la UCB en representación de las universidades, solicitándole justamente que nos permita explicarle qué es lo que nosotros pensamos de la universidad. Es una institución académica. En la proporcionalidad, por ejemplo, tú puedes establecer los derechos individuales de cada quien, pero esta universidad debe y tiene que estar dirigida por un personal académico debidamente preparado, en donde participen también sus estudiantes y donde participen también sus trabajadores, sus obreros y por supuesto sus profesionales. No nos hemos negado jamás ni nunca, ni nos negaremos a hacer los cambios, pero desde lo interno. Claro. Y por eso le pedimos desbloqueen la tranca que tenemos con esa sentencia. No son elecciones políticas, como usted dice, son elecciones para elegir la dirigencia académica de la universidad. No se puede aplicar un esquema de la representación del elector, porque ni se puede decir que se están violando sus derechos políticos, no, es una institución académica que puede ser modificado sus reglamentos, pero yo insisto, Giovanni, tiene que ser modificado hacia lo interno. Claro. Somos nosotros, la misma comunidad. Liberen esa sentencia, vamos a trabajar, vamos a dar un plazo para hacer las modificaciones que tengamos, porque nosotros sí creemos en la alternabilidad, claro, en la juramentación, en la entrega a tiempo, eso es muy importante. Entonces, ¿qué aspiramos? Que así como nosotros nos juramentamos solemnemente del aula magna, nosotros entreguemos solemnemente al otro que se juramente por elección popular, y terminan los pedidos, y la alternabilidad tiene que hacerse eficiente y tiene que hacerse presente en las universidades. Esa es nuestra petición, pero queremos ratificar que en ningún momento estamos aquí porque pretendemos no irnos. No, señor, pero mientras que tengamos que estar aquí legalmente, ni por usurpación de funciones de nadie. Somos legítimos y aquí estaremos al frente de la universidad el tiempo que sea necesario. Porque además que el TCJ ha sido expedito en otros procesos y ya usted hace referencia que tienen varios meses esperando respuesta, incluso años. Nosotros introducimos un recurso de nulidad del artículo 34 de la LOE, oportunamente hace 4 años, sí, se admitió y no tiene respuesta. Respondan, por favor. Hay una incertidumbre jurídica no solamente en el país, sino en las instituciones. En el caso de las universidades hay una incertidumbre constitucional. Giovanni, pero llama la atención que hay cosas que se responden en 24 horas y esa petición nuestra tiene 4 años y no se responde. Yo solicito que se responda porque eso es lo correcto, ser responsable con las respuestas a tiempo, y las respuestas a tiempo y la transparencia y la verdad mata el rumor. Mientras que usted no diga la verdad, usted favorece y fortalece el rumor. Con este llamado de la rectora vamos a ir a una pausa, ya regresamos y comenzamos a hablar sobre la Universidad Central de Venezuela, sus proyectos para este 2013. Claro que sí, mucho gusto. Proseguimos, amigos. Nuestra invitada de hoy es la doctora Cecilia García Arocha Márquez, rectora de la Universidad Central de Venezuela. En la primera parte abordamos un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación e incertidumbre dentro del seno de las universidades y del país. Pero quisiéramos arrancar este segmento, profesora, que en el marco de toda esta situación preocupante, la universidad sigue adelante y ha seguido históricamente a pesar de las dificultades. ¿Cómo asume, cuáles son las perspectivas para este año para la Universidad Central de Venezuela? Fíjate, esta universidad tiene 291 años de historia, por lo tanto son muchos años los que encierran la calidad académica, la investigación, la cultura, el deporte, la belleza de que esta universidad sea patrimonio mundial de la humanidad. Sin duda alguna ustedes van a tener posiblemente entrevistas con otras autoridades y el propio profesor Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico, podrá expresarles a ustedes con cifras, con datos, lo que ha sido la investigación a través del tiempo y lo que ha sido en este momento de nuestra gestión de 4 años el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. No es verdad que nuestra universidad no tenga desarrollado su investigación.
No es verdad. En cualquier escenario estoy absolutamente segura que tanto el profesor Félix Tapia, que coordina el CSH, como nuestro vicerrector académico Bianco Colmenares, pueden demostrar claramente lo que es la investigación de la Universidad Central de Venezuela y lo que es su ubicación en el marco general mundial, esta Universidad Central de Venezuela. A pesar de una insuficiencia presupuestaria recurrente, rectora. Absolutamente, vamos a estar claros. El presupuesto universitario ha sido reconducido en los últimos 7 años. Y en los próximos posiblemente también. Y la insuficiencia ha sido absolutamente de un 52%. Lo hemos dicho siempre en cifras muy generales y muy sencillas. Del 100% nos asignan 48%. Y del 48%, 80% se utiliza para pagar sueldos y salarios. Una universidad con 11 facultades, con 48 escuelas, con estudios universitarios supervisados, con el campus Maracay, con el núcleo de Cagua, con 48.000 o más estudiantes de pregrado, más de 12.000 estudiantes de posgrado. Ahora, bueno, la ciudad universitaria es la Universidad Central. Leí informaciones atribuidas a las autoridades de la OPSU diciendo que hacen un llamado a las autoridades universitarias a que manejen de otra manera el presupuesto y critican eso de que le destinan mucho dinero del que se le da para pago de personal y que entonces eso atenta contra la investigación. Es una contradicción porque ustedes no pueden determinar qué es lo que va para personal o para la investigación, ustedes no tienen eso a discreción. Cuéntenos un poco su visión sobre esas declaraciones. Esas declaraciones yo espero que sea una nota de prensa respetando a la prensa a quien quiero muchísimo y de verdad siempre le he agradecido su disposición hacia la Universidad Central de Venezuela, pero para mí son lamentables y hasta inclusive groseras con la parte final de la nota. Cuando habla algo así de hay que administrar... Lo voy a decir yo. Ok. Dice que critican, no sé si se le atribuyen a las autoridades, que las universidades no administran con criterio de escasez, sino con escasez de criterio. Eso parece que es una grosería, una frase grosera, grotesca, y espero que no provenga de la persona que en algún momento fue coordinadora administrativa de FACES. Yo espero que no provenga, porque no es verdad, además demuestra un desconocimiento que es lamentable si esa noticia es textual. Porque fíjense bien lo que les voy a explicar. Aquí las partidas vienen absolutamente identificadas. Si el 80% del presupuesto es para pagar sueldos y salarios, ¿qué hacemos? No los pagamos. Tenemos que pagarlo. Si vienen además las partidas identificadas para las providencias estudiantiles, que son sus becas, no las pagamos. A los preparadores no les pagamos. O sea, ¿cómo manejamos? Eso no está a discreción de ustedes. Con criterios escasos o con escaso criterio. No, eso es así. Pero lo que viene para investigación insuficiente, ahí está. Lo que viene para cultura, para deporte, para extensión, insuficiente, ahí está. Lo que viene para transformación, para tecnología, insuficiente, ahí está. Y esta universidad les ha demostrado a través de la historia, y obviamente nos vamos a centrar en nuestros 4 años de ejercicio rectoral. Allí están las demostraciones. ¿Cuál ha sido el esfuerzo inmenso que nosotros hemos hecho a través de la Comisión de Preservación y Desarrollo de esta universidad, a través de mantenimiento? Ustedes mismos, Maribel Dan, en prensa, con los escasos recursos, y sigue adelante, y sale a la universitaria que tiene más de 30 años, y se van a la parte digital, y están pendientes de llevar la noticia universitaria a todas partes, y se presentan en la prensa, y sacan todo su formato para informar lo que nosotros hacemos en la universidad. Ahí está remozada el aula magna, la sala de conciertos, el complejo cultural aula magna. Ahí está la primera fase de la dirección de seguridad, la recuperación de las piscinas, la biblioteca central, que es una maravilla, que ya abrió su primera fase, en donde vamos a colocar la segunda videoteca. Sin contar los aportes que hace la Fundación Fondo Andrés Bello para la investigación. Allá vamos, la Fundación UCB. Hay que ver la belleza del estadio universitario, ya con todas las características de uno de los mejores estadios del mundo. Eso hay que reconocerlo. El aporte de la Fundación Fondo Andrés Bello, cómo ha permitido con sus aportes que la investigación se fortalezca, porque los recursos que vienen de la Fundación Fondo Andrés Bello van al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico por estatuto, y eso se cumple y fortalece también las coordinaciones de investigación. Entonces, tirarle a su familia es malo. Uno tiene que discutir, que dialogar, que amar a esta universidad, que a todos los que hoy pueden estar en el gobierno, como mañana puede ser que estemos otros, a lo mejor, es posible, no lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que amar esta universidad y tenemos que sentarnos al lado de ella. Y cuando hablamos de las transformaciones, nosotros somos las primeras personas que creemos en las transformaciones, pero allí están, cuando uno va a la biblioteca y ve esa biblioteca
que recuperó la prestancia del maestro Villanueva, que tiene la facilidad de que los estudiantes con archivos libres saquen sus textos, que tienen la oportunidad de tener sus computadoras para que consulten, que está diseñada una parte para los muchachos con alguna discapacidad. Eso es trabajo sin recursos, los recursos son nuestros, con esfuerzos propios, y ahí yo reconozco el gran esfuerzo del profesor Nicolás Bianco Colmenares, de todo su equipo, de la profesora Antonieta Laria en la biblioteca. Y ha tenido problemas para abrir, porque estamos sujetos a los paros, a las incomodidades, a las personas que no están conformes. Bueno, esa es la universidad plural. Y al margen de las deudas contraídas que no se han cancelado, que no han recibido los recursos. Por eso, también para eso, yo creo que más bien deben de orientarse. Exacto. En vez de estar permanentemente revisando a la universidad, que por demás tiene su derecho y nosotros el deber, como lo hemos hecho, de rendir las cuentas y sentarnos para estudiar qué ha pasado con cualquier partida, cualquier desarrollo, cualquier programa. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la universidad tiene que tener academia. La universidad no puede ser simplemente un centro en donde tengamos un volumen determinado o inmenso de estudiantes, pero que no tienen la formación integral, el deporte, la cultura, la extensión, sus laboratorios, sus bibliotecas, el contacto, la piscina, esta hermosura de caminar por la universidad. Eso es la universidad realmente integral. Cuando ustedes quieran, en el próximo segmento, si a ustedes les parece, hablamos cuenta que estamos de un tema que yo sé que a ustedes les va a interesar, que es la seguridad de la Universidad Central de Venezuela, claro, y lo que ustedes consideren. Sí, y para cerrar este tema, vamos a preguntarle a la rectora la fórmula que tienen aquí en la universidad para, con escasos recursos, poder hacer ese proceso de transformación, poderlo llevar adelante y poder seguir brindando una educación de calidad a los venezolanos. Vamos al corte y ya regresamos. Nuestra invitada, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Arocha Márquez. Maribel dejó una interrogante que creo que ustedes también están esperando la respuesta de la rectora. ¿Cómo han hecho ustedes como autoridades universitarias para seguir adelante, presentar proyectos trascendentales con tanto problema económico, con tanto cerco de la violencia y otros temas asfixiantes, pero sin embargo hay resultados favorables? Sí, yo creo que la universidad tiene una característica fundamental, que es su recurso humano. Y por supuesto eso va unido de la transparencia en la ejecución, de la gerencia, de la innovación, del querer siempre ser mejor, de nuestra fuerza más importante para nosotros, que son nuestros estudiantes, porque ellos son el futuro del país, el joven que se va a insertar en el desarrollo de un país con criterio plural, con conceptos de libertad y de democracia. De tal manera que una gestión transparente, innovadora, que esté apegada a los principios claros de una gerencia moderna, es lo que ha permitido que en la gestión rectoral tengamos que exhibir. Porque eso es importante. ¿Y alianzas con la empresa privada también? Absolutamente, hemos tenido muchas alianzas con la empresa privada, hemos tenido también la contribución efectiva y clara de lo que significa la Fundación UCB, como lo dijimos antes, la Fundación Fondo Andrés Bello. Eso es muy importante. Y también las relaciones con las instituciones públicas, claro, ¿por qué no? Es que un país se compone de todo, de lo público, de lo privado, de la ayuda, de la particular, de la sociedad, de la innovación, de la tecnología, de tal manera que en eso sí nos podemos sentir absolutamente satisfechos, y eso se ve en todas las direcciones, en todas las distintas facultades, en las escuelas, que la voluntad, el recurso humano, que es el más importante, unido y abrazado con esa parte y esas relaciones público-privado, innovación, tecnología, gerencia, bueno, nos ha permitido que esta universidad se mantenga como se ha mantenido hasta hoy. Rectora, a ustedes les ha tocado vivir momentos muy difíciles en la Universidad Central de Venezuela, con el tema de la seguridad y de la violencia. En el periodo vacacional de asueto navideño, la Universidad Central de Venezuela fue víctima del AMPA. Robaron instalaciones, equipos, incluso la sala Margot Benacerraf, recién inaugurada, un gran esfuerzo hecho en esa conjunción entre lo privado y la universidad, que se logró para la Escuela de Arte, bueno, fue víctima de robos. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Y la solicitud que ustedes hacen? Fíjate, nosotros hemos tenido 56 ataques que para mí la mayoría de ellos son terroristas. Eso no son ataques simples y sencillos o robos o hurtos sencillos, no, son ataques terroristas. No olvidemos que este solemne despacho se pretendió incendiar, pero se incendió de la puerta para afuera, íntegro, eso quedó destruido, todo lo que son las oficinas secretariales. Eso fue muy lamentable. Pero dentro de esos ataques que hemos vivido hay algo común,
siempre se ha autorizado el ingreso del 6CPC y nunca han dicho en 4 años quiénes son los responsables. A mí no me corresponde decirlo, le corresponde a ustedes como 6CPC decirlo, pero además están las denuncias en la Fiscalía. Nunca han dado con un responsable. Por supuesto, nosotros tenemos mecanismos internos que hemos aplicado y cuando los hemos aplicado, entonces el TCJ ha dado un dictamen en donde el recurso de amparo que en ese momento proviene suspende la decisión que nosotros tomamos con respecto a la disciplina o a la aplicación de los correctivos disciplinarios en el caso de determinado estudiante o de determinada integrante o miembro de la comunidad. De tal manera que eso hay que decirlo. Ahora bien, yo estoy clarísima, no me lo tiene que recordar nadie, que la seguridad interna es responsabilidad de las autoridades. Pero a quien lo dice siempre, que son además universitarios, yo le pregunto, por ejemplo, a alguien que hoy en día sea ministra de Educación, que haya sido rectora de la Bolivariana, que es compañera mía, que es UCEBista, ¿cómo nosotros podemos actuar? ¿Cómo actuaría usted? Dígamelo, que usted es mi amiga. ¿Cómo actuaríamos cuando en diciembre, el 13 de diciembre, se incendian 4 o 5 desadaptados, la caseta de vigilancia de la Puerta Tamanaco, que es la entrada de la Plaza Venezuela? Pero además los agresores presuntamente pretenden incendiar, quemar a los 2 muchachos que están haciendo ahí vigilancia. Terrorismo. ¿Sabe por qué no los quemaron? Porque el yesquero no le funcionó a los agresores. Eso está grabado y eso lo tiene el 6CPC. ¿Y dónde están las investigaciones, los resultados? ¿Cómo actuamos los académicos frente a eso? ¿Cómo podemos actuar los académicos? Si estando nosotros en nuestro despacho o en cualquier actividad universitaria, al día siguiente colocan, estando recibiendo a estos jóvenes, colocan un presunto artefacto explosivo en un baño de la Facultad de Estudios Políticos y una de las estudiantes sencillamente se le incrusta en una rodilla un pedazo de la porcelana que estalló del baño y esa joven tuvo que pasar sus navidades operada con su familia. ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces yo le he pedido a usted, ministro Reverol, una cita, una audiencia a las 4 autoridades de esta universidad, porque es verdad, cuando usted era viceministro, él dotó y donó a la fecha no le han dado respuesta a esa solicitud. Pero esto es importante, él hizo referencia, el ministro en una entrevista, que había donado una gran cantidad de equipos, etcétera, a la universidad. Eso fue en el 2010, pero yo tengo el oficio, y lo leí en el Consejo Universitario respectivo, en donde de lo donado se ha digamos, dejado de utilizar gran parte de lo donado porque la misma Dirección de Seguridad dice que no está en las condiciones de lo que necesita la universidad y se usa muy poco. Y yo misma en esa oportunidad dije, sean prudentes, no critiquen la donación, vamos a usarla. Allí está, pero eso fue en el 2010. Ahora bien, es un conjunto de actividades internas. Nosotros tenemos que tener actividades internas, acciones internas. Invito de nuevo a nuestro cuerpo de seguridad que asuma, a que esté en sus puestos de trabajo, a que quiera la universidad, pero no olvidemos que ellos son preventivos. Ese es el único arma que tienen. Pero si ustedes nos ponen los puntos de control, obviamente nosotros podemos hacer mucho más. Si usted reubica a la economía informal, nadie ha dicho que son responsable de algún hecho delictivo, pero ubíquelo. En todas partes del mundo se le respeta y se reubica donde corresponde. Si usted, director del hospital, con quien nos hemos reunido en múltiples oportunidades, ¿me entiendes?, controla a los mototaxistas y la buhonería del hospital universitario, todo eso haría una universidad mucho más grata, mucho más fácil de custodiar y de aplicar los correctivos que tengamos que aplicar. Entonces, entre todos, tenemos que ponernos al día con las universidades. Además, Maribel, Giovanni, rapidito, ¿cuál es el problema más grave que tiene este país? ¿Cuál es? La seguridad. La seguridad. ¿Cuál es el problema más grave que ahorita puede enfrentar la universidad? La seguridad. Entonces, una universidad en el centro de una ciudad inhóspita en donde matan a nuestros hijos y a nuestros familiares y a los venezolanos todos los días. Eso no lo he inventado yo. Y que no le permitieron poner los portones. Que además, toda universidad quiso poner los portones y el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó a la rectora que no los pusiera mal ordenado porque eso fue una decisión unánime del Consejo Universitario desde la época del exrector Alcides Díaz. Pero bien, esas cosas son digamos, lo de todos los días que tenemos que decirlo. Rectora, nos queda un minuto del programa y nos gustaría conocer los planes, los proyectos que tiene para este año. Bueno, fíjate, en primer lugar, seguir apoyando a todas nuestras direcciones, a las distintas autoridades de canales, a los vicerrectores, al secretario. Eso tiene que ser así por norma, nuestros estudiantes, trabajadores, obreros, etcétera. Pero yo creo que vamos a pasar un poquito más allá
a través de la Asociación Venezolana de Rectores. Yo creo que tiene que existir esta asociación, no solamente luchar en sus reivindicaciones, en sus justos luchas, junto con la Asociación de Profesores, junto con el salario digno, sino dar un ejemplo más allá, ser una alternativa democrática, en donde nosotros le hablemos al país de sus problemas y de sus soluciones, en salud, en los problemas económicos. Está obligada la universidad. Exactamente, en la educación, en admisión. Ese es el artículo 2. La universidad está al servicio del país y tiene que cumplir con ese rol de insertarse en el desarrollo de él. Bueno, ya lo vivimos ahorita con todas las opiniones constitucionales que se han dado, los foros que ha organizado la Asociación de Profesores, los foros que ha organizado las universidades, las facultades de Ciencias Jurídicas y Derecho, los comunicados que sacamos los 11 decanos y las autoridades de esta universidad y de otras universidades. Pronunciamiento, por supuesto. Entonces, oportuno. no solamente vamos a estar recordándole nuestras necesidades y nuestros deberes y nuestros derechos, sino también siendo una voz democrática que le sirva al país, que contribuya al país y que entre todos saquemos un país constitucionalmente adelante, con firmeza, con liderazgo y con mucho afecto de verdad. El afecto se siente, el afecto se demuestra, no se impone. Los afectos son afectos de verdad. Y esta universidad la queremos, la respetamos y vamos a estar siempre con nuestro eslogan, que a algunos les molesta, pero les encanta a todos. Esta universidad es libre, plural, democrática y por siempre autónoma. Bueno, llegamos al final del programa por la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos, los invitamos a continuar con la excelente programación de TVR y los esperamos la próxima semana.